hace meses y por fin le dijo sí. Sí, juro. Hace 10 meses que Vizcarra quería a Cateriano al frente de la presidencia del Consejo de Ministros, exactamente desde el pasado 30 de septiembre. Disolver constitucionalmente el Congreso. El presidente disolvió el Congreso y llamó a Pedro Cateriano a Palacio. El tráfico ese día hizo que tardara en llegar. Era un día en el que un minuto podía cambiar la historia. Hago cuestión de confianza en este mismo momento. Luego de pedir la cuestión de confianza y una vez hecho por Vizcarra el anuncio de disolver el Congreso, Salvador del Solar renunció al premierato y lo hizo sin firmar el decreto supremo de disolución del Congreso. No había quien firmara y sin el documento de nada servían las palabras del presidente. Además, en el hemiciclo disuelto de palabra se votaba la suspensión temporal del presidente. Pedro Cateriano no llegaba a la Plaza de Armas, así que Vicente Ceballos juramentó como premier y firmó el decreto de disolución. Cateriano llegó a Palacio después, pero el presidente Vizcarra seguía queriéndolo al frente del Consejo de Ministros. Al final ese día convinieron que iba a ser muy bizarro y muy cuestionado que Ceballos fuera solo el premier de la firma. Además, aceptar un cargo de ese calibre requiere meditación trascendental. Esta es una transmisión en vivo desde... Quedaron en volver a conversar en 4 meses y finalmente esta semana se produjo el ansiado sí quiero y sí juro. ...del nuevo gabinete ministerial. La situación era insostenible. 7 interpelaciones contra 6 ministros estaban a la espera en el Congreso y alguno iba a caer. Además han sido unos meses brutales y el cansancio también estaba haciendo estragos. En breves... Se esperaban cambios para 28 de julio, pero Vizcarra se adelantó y nombró a Pedro Cateriano, demócrata, honrado, con larga experiencia en política y con carácter, con mucho carácter. Para mí es una ofensa que me digan fujimorista o montesinista. Para aceptar el cargo, negoció, como es lógico, su equipo, conversó y llegó a un acuerdo con el presidente. Cambiaron 13 ministros y 6 fueron ratificados. Sus ministros, los que él propuso y lograron el visto bueno del presidente, son: Ciudadano Jorge Eduardo Montoya Pérez. El ministro del Interior, el general FAP Jorge Montoya Pérez, un hombre sin aparente experiencia en seguridad ciudadana, pero con una hoja de servicio y de actitud impecable. Lo conoció cuando fue ministro de Defensa de Ollanta-Humala. Ciudadano. Otro de los suyos es Rafael Belaúnde Llosa, quien ha ocupado el cargo de ministro de Energía y Minas. Será el encargado de destrabar proyectos como Conga o Tía María. Ha trabajado para varias empresas mineras, también como asesor de la Defensoría y en Cofopri. Antes de asumir el cargo, él y su familia tenían en trámite varias solicitudes de derecho minero. Su pasado político se remonta al 2001, cuando postuló al Congreso por el FIM. Otra cartera a medida de Cateriano es la de Relaciones Exteriores, a cargo ahora del diplomático Mario López Chávarri, a quien también conoció cuando estuvo en Defensa. Otro nombramiento es el de Pilar Macetti en la cartera de Salud. Cateriano, antes de ser nombrado, ya había expuesto sus diferencias con la gestión de Víctor Zamora. Y no puedo encontrar otra persona que tenga la experiencia, el conocimiento, la fortaleza del patriotismo que usted tiene. Es el momento de renovar el entusiasmo y también es el momento de renovar los liderazgos. Y usted es una líder. Una situación dura de salud sostenida, justo en el momento en que estamos más cansados, justo en el momento en que estamos más deprimidos. Esto va a durar. El virus vino para quedarse. Y aquí tenemos por delante varios meses de arduo trabajo. Y por último, el más joven, con 32 años, Martín Ruiguero, ahora titular de Trabajo, el más cuestionado por su falta de experiencia y por su currículum raquítico. No tiene experiencia en gestión pública, ha trabajado en un estudio de abogados asesorando a empresas en temas laborales y es amigo del sobrino de Pedro Cateriano.
En esta foto está el ministro de Trabajo, el sobrino del Premier y el hijo de Alan García, amigos los tres de la Universidad de Lima. Yo confío en el ministro de Trabajo, el Martín Ruggiero. Una vez que lo conozcan, va a hacer una grata revelación. Que la cuestionada ministra de Producción, Rocío Barrios, se quede ahora en el portafolio de Turismo y que la excongresista Patricia Donaire asuma el Ministerio de Inclusión Social habrían sido idea del presidente. Patricia Donaire, desde el Congreso, siempre puso cuerpo por Martín Vizcarra y ahora se pone el fajín. Los hay que se han ido entre aplausos de los suyos. Así despidió el Ministerio de Salud a Víctor Zamora, el hombre que no es infalible, pero que se plantó solo ante el tsunami. Muchísimas gracias. Nos vemos más tarde. El Congreso quería cortarle la cabeza, tenía 2 interpelaciones pendientes y al parecer él mismo le dijo al presidente que era demasiado riesgo, que era demasiado costo político. Lo que casi nadie sabe es que se ha ido a su casa amenazado de muerte, él y su familia. Sí, amenazado de muerte, tanto que tuvieron que duplicar su seguridad. Una banda de crimen organizado israelí lo amenazó porque uno de sus integrantes se había muerto de COVID en la cárcel y no salía su certificado de defunción. La inteligencia israelí ha tenido que tomar cartas en el asunto. No hay lavado de manos que sirva frente a algo así. En primer lugar, quiero agradecer profundamente al ex premier Vicente Ceballos y a todos los ministros del gabinete anterior por su esfuerzo, su trabajo y su contribución al país. El presidente agradeció al saliente Consejo de Ministros, en particular al exministro de Salud, Víctor Zamora, a quien le ha ofrecido quedarse como su asesor en salud, y al expremier Vicente Ceballos, a quien también le ha pedido que se quede en Palacio. Ceballos, un hombre con ideas más a la izquierda que Cateriano, siempre mantuvo un perfil bajo, dejando las luces para el presidente. Vizcarra está acostumbrado a que nadie o casi nadie le haga sombra en su personalísimo gobierno, y Cateriano puede hacerlo, no porque quiera, sino porque tiene trayectoria propia. ¿Cómo se manejará esa relación? Será curioso de ver. Sus prioridades son enfrentar la pandemia, reactivar la economía y garantizar que las próximas elecciones sean impecables. Para lograrlo, asegura, según sus propias palabras, asegura sudor, honestidad y conducta democrática. Y fue juramentar el cargo y empezar a sudar la gota gorda. Desde que dijo sí, no ha parado. Su primer gesto fue ir al Congreso. Espero que sea una buena reunión. No fue solo, fue acompañado por el nuevo ministro de Energía y Minas, Rafael Belaúnde, nieto de Fernando Belaúnde Terry, expresidente y líder histórico de Acción Popular. Un gesto que marca su manera fina de hacer política. El presidente del Congreso, Manuel Merino, es acción populista y además AP es la principal fuerza en el Congreso. Y ahí que fue Cateriano con el nieto de su líder histórico. La visita sí o sí iba a ser cordial. Lo que sí creo es que en este Congreso hay más posibilidades de diálogo, de acercamiento, porque no existe esa conducta delictiva que el anterior Congreso disuelto sí efectuó. Fue a tender puentes y además a pedir que el voto de confianza a su gabinete se diera antes del 28 de julio, otro movimiento de ajedrecista con experiencia. En estos momentos hay 3 ministros ratificados, el de Educación, el de Agricultura y la ministra de Economía, pendientes de interpelación. Pero si antes se da el voto de confianza al gabinete, quedarían anuladas las interpelaciones. Por ahora, poner fecha para otorgar la confianza al nuevo gabinete e interpelar o no, depende del Congreso. Generar este ambiente de confrontación política no creo que sea el momento más oportuno para interpelar a los ministros. En todo caso, nosotros somos respetuosos de las decisiones que naturalmente adopte el Congreso.
pero sí yo he tenido la franqueza de expresarle mi punto de vista a los miembros de la mesa directiva. En el caso del ministro de Educación, ya esa interpelación ya está para su debate. En el próximo pleno se tiene que poner a debate. Se ha reunido en sesiones maratónicas con casi todas las bancadas. Hay que terminar sí o sí con la pelea cuerpo a cuerpo entre Ejecutivo y Legislativo. Hoy se ha reunido con su gabinete para preparar su presentación ante el Congreso, que todavía no tiene fecha. Las próximas semanas será el turno de la CONFIEP y otros gremios con los que al parecer Cateriano tiene mayor sintonía que su antecesor y que el propio presidente. También se llevarán a cabo reuniones con gremios, gobernadores regionales, sindicatos. El COVID está aquí y sigue haciendo estragos. Falta personal sanitario y el que sigue en pie está agotado y se siente mal pagado. Faltan ventiladores, las cifras de contagios siguen subiendo, la economía está molida y demolida, las ollas ya no se pueden rascar más y eso de tener esperanza suena para la mayoría a autoengaño desquiciado. Pedro Cateriano no lo va a tener nada fácil, pero ha dicho sí, sí juro. Y estamos ya acompañados del presidente.